Hola amigos, en este vídeo voy a explicar lo que es el seguidor de cátodo. El seguidor de cátodo de un amplificador de válvula es el último triodo que va justamente antes de lo que sería el tone stack, el ecualizador. ¿Qué es lo que hace este triodo? Este triodo lo que hace es un triodo que no amplifica nada, no amplifica nada. Digamos que la señal que entra por aquí, por la reja, sale por el cátodo con la misma intensidad que por la entrada, es decir, ganancia igual a 1. Ganancia igual a 1, ¿por qué? ¿Qué significa ganancia igual a 1? Muy fácil. Si por aquí entran 5 voltios pico a pico, a la salida salen 5 voltios pico a pico. Es decir, si la ganancia es de 1, multiplicamos lo que entra por 1 y son 5 por 1, 5. Es decir, entran 5, salen 5. 5, que es la salida, multiplicado por la ganancia. 5, que es la entrada, mejor dicho, multiplicado por 1, que es la ganancia, pues sale 5. Lo que entra es lo mismo que sale. Y además, al cogerlo por el cátodo, tenemos la señal en fase. Es decir, el ciclo de la señal es el mismo en la entrada que en la salida. Mientras que cuando se coge del ánodo, el ciclo de salida es invertido. 180 grados. Quiere decirse que cuando la señal aquí está en un semiciclo negativo, a la salida la tendríamos en un semiciclo positivo. Eso es cuando cogemos del ánodo. Aquí no se puede coger del ánodo, porque si cogiéramos la señal del ánodo, no tendríamos nada de alterna, solamente tenemos el voltaje de continua. Porque para poder coger tensión del ánodo, tensión de pico a pico alterna amplificada, tiene que haber una resistencia de carga, como en los como en las etapas de cátodo común. ¿Veis? Este es cátodo común. Aquí sale. Y este tipo de acoplamiento, si os dais cuenta, no lleva condensador entre medias. Condensador típico de 22 nanofaradios, como en este caso lo tenemos, ¿no? Este condensador se llama condensador de acoplo, porque lo que hace es acoplar la alterna que entra por aquí y bloquea el paso del voltaje en continua que tenemos aquí. Y solo pasa más que la alterna, la señal que oscila. La que es fija, continua, no pasa por aquí. Y aquí tenemos lo que se llama acoplamiento directo. Es decir, aquí entra la alterna y la continua, entran todas juntas, todas para adentro. ¿Para qué sirve el seguidor de cátodo? Pues el seguidor de cátodo sirve por lo siguiente. Dice, bueno, entra uno y entran 5 y salen 5. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Para qué sirve? Muy fácil. Lo voy a explicar aquí para que lo entendáis. Si te fijas en la etapa anterior, tenemos aquí un condensador de 22 nanos. Aquí hay un divisor de tensión. Pero bueno, lo normal es que la impedancia de entrada de este circuito, de esta reja, de un cátodo común, es muy alta. Muy alta. Quiere decirse que el voltaje en alterna, cuando pasa por aquí y llega a la reja de esta etapa, que es un cátodo común, no se cae nada el voltaje. Es decir, el voltaje que entra por aquí llega aquí y no puede entrar. Y como no puede entrar, no se cae. Se mantiene el voltaje intacto. En este caso no se mantiene intacto porque hay una pérdida a través de este divisor de tensión, ¿lo veis? Hay una pérdida. Pero bueno, esto se hace para también, esta resistencia te está tirando un poquito de señal a masa. ¿Lo veis? Y del voltaje que sale por aquí, entiendo que si por aquí entran, por ejemplo, 10 voltios pico a pico, aquí llegarían 5 voltios pico a pico. Porque se dividiría la señal entre esta resistencia y esta. Aquí tendríamos 5 y aquí tendríamos 5. Y como la entrada de la reja de control está en paralelo con la resistencia esta de aquí, pues lo que yo tenga aquí es lo que voy a tener aquí. Es decir, 5 voltios pico a pico. Esto es un ejemplo, ¿eh? No tiene por qué ser 5 voltios pico a pico en esta etapa, no lo sabemos. No lo estoy mirando ahora mismo. ¿Entiendes qué te quiero decir? Entonces, lo que quiero decir es que la entrada esta tiene una impedancia tan alta, una resistencia tan alta, es como si esto aquí estuviese cortado y la señal aquí no pudiese entrar. Realmente sí que entra y consume algo, consume una corriente muy pequeña. Debe ser una corriente de nanoamperios, es decir, nada. Entonces, por eso estoy diciendo que la señal que llega aquí entra, aunque entre, no se cae el voltaje.
Aquí se caerá el voltaje por este divisor de tensión. Pero si no estuviese, si esta resistencia no estuviese aquí, si esta resistencia no estuviese aquí, y por aquí entran 10 voltios pico a pico, aquí llegan los 10 voltios pico a pico. Y no se caen porque no pueden entrar y no consume corriente. En este caso, el acoplamiento directo, como he dicho antes, llega todo el voltaje aquí. Pero ¿qué pasa? Que aquí la señal, como he dicho antes, no sale invertida porque se coge del cátodo. El voltaje positivo llega desde aquí arriba y aquí tenemos la tensión de la fuente, casi. Menos lo que caiga en el filtro en pi, ¿sabes? De aquí arriba. Menos lo que cae ahí. Aquí no llega, pues ya lo estáis viendo, 220 y pico voltios de continua. Entonces no tiene sentido coger de aquí señal de audio. En cambio, si tú aquí no pones resistencia y lo que haces es que en el cátodo pones una resistencia muy grande, ¿lo veis? Fíjate la diferencia, ¿eh? En el cátodo común, la resistencia de cátodo es un valor muy bajo. 820 ohmios. Mientras que aquí, en el seguidor de cátodo, la resistencia es muy alta. Es de 100K. Esto hace que aquí el voltaje sea muy bajo. ¿Lo ves? El voltaje de aquí es de 0,8 voltios. 813 milivoltios. Porque todo el voltaje de los 200 y pico voltios se está repartiendo entre esta resistencia de aquí y entre ánodo y cátodo. Y aquí ya llega muy poco voltaje. Entre otras cosas que hay poco voltaje aquí porque la resistencia es muy pequeña. Esta resistencia ofrece muy poca posición al paso de la corriente y esto ofrece mucha posición. Y esto también ofrece mucha posición. Por eso, donde hay mucha resistencia, siempre cae el voltaje. En circuito en serie, como en este caso, que hay una serie entre esta resistencia ánodo-cátodo y la resistencia del cátodo, donde realmente cae el voltaje es donde hay mucha resistencia. Es decir, aquí y aquí. Aquí hay poquita resistencia, cae poco voltaje. El voltaje siempre elige caer donde hay resistencia muy alta. Aquí, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos que la resistencia esta es de 100K. Se tiene que poner alta, porque no hay resistencia en el ánodo. Entonces aquí tenemos los 223 voltios estos están en serie entre el ánodo, el cátodo y la resistencia del cátodo. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Aquí tenemos 124 voltios. Es decir, desde masa hasta el cátodo tenemos ni más ni menos que 124 voltios. Esto es un problema cuando utilizamos válvulas de previo que no soportan más de 100 voltios entre cátodo y filamento. Aquí he hecho un dibujo de los filamentos para que veáis que son dos resistencias. Dos resistencias normales. No hace falta que sean un filamento. Esto así vale. ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa? Que la corriente de los filamentos, por ejemplo, en este caso lo estoy alimentando con continua. Pero si fuera con alterna da lo mismo porque al final los filamentos están referenciados a masa. ¿Qué pasa? Porque si entre masa y el positivo en los filamentos hay 6,3 voltios, pues los filamentos están de masa pues a unos 6 voltios, así, ¿no? Están muy cercanos a masa, ¿no? Muy cercanos a la masa. Y eso hace que entre, por ejemplo, este punto de aquí, que es la entrada de alimentación de los filamentos, entre este punto y este, haya un voltaje de 124 o 125 voltios. En este caso no pasaría nada, porque tenemos 124 voltios y hemos dicho que la EC883 soporta hasta 200 voltios de diferencia entre cátodo y filamento. Ya digo, directamente lo que se tiene que tener en cuenta es se puede decir entre cátodo y masa prácticamente, porque los filamentos están prácticamente casi a masa. Ya he dicho antes que están a 6,3 voltios, es muy poco voltaje, ¿no? O sea, está casi a masa. Pues en este caso lo que podemos hacer es lo siguiente. Hacemos un divisor de tensión con resistencia de un valor alto. Por ejemplo, esta relación podría estar bien, ¿no? 500 kiloohmios la resistencia de arriba y 100 kiloohmios la resistencia de abajo. ¿Vale? Y entre medias conectamos lo que sería el filamento. Fijaros que aquí tengo la alimentación del filamento, la tengo flotante. Flotante, no está referenciada a ningún sitio.
No está referenciada a masa por ningún lado. Lo que hago con los filamentos es no conectarlo a masa por ningún sitio. Alimento los filamentos con una fuente de alimentación que yo quiera. Ya puede ser una fuente de AC, de DC, la que tú quieras. Pero esa fuente tiene que estar aislada del circuito, por completo. Únicamente se conectará al circuito mediante un ramalillo que saquemos de la línea de alimentación. Por ejemplo, de este punto. Saca un ramalillo aquí y lo conecta a este divisor de tensión. Esta es la tensión de la fuente, que será unos 250 o 300 voltios. Y esa tensión se divide entre esta resistencia y esta de aquí abajo. Y aquí está masa. ¿Qué es lo que pasa? Que en este punto la tensión está elevada. ¿Cuánto está elevada? Pues está elevada 76 voltios. ¿Lo veis? O sea, está subida 76 voltios. Lo que hemos hecho es coger, referenciar el circuito de filamento. En vez de referenciar la masa, que sería 0 voltios, lo hemos elevado. Una referencia elevada. Elevada 76 voltios. Entonces ahora, entre este punto y el seguidor de cátodo, tenemos 76 voltios. Esto hace que suba el voltaje de cátodo de los demás triodos. ¿Lo veis? Como por ejemplo hemos dicho que aquí tenemos 76 voltios, ya no tenemos 100 voltios entre cátodo y filamento, ya tenemos 76, ya hemos bajado por debajo de los 100, ¿no? Y luego después, si miramos otros triodos, por ejemplo, el triodo este antiguamente teníamos 0,8 voltios. ¿Os acordáis que lo miramos antes? Pues fijaros lo que tenemos ahora. Tenemos 47 voltios, ¿eh? Fíjate, se ha subido, Y el otro pues también habrá subido. 45 voltios. Pero bueno, no pasa nada. Con esto lo que conseguimos es que el seguidor de cátodo no supere los 100 voltios para usar válvulas, por ejemplo, que no superan una tensión cátodo-filamento mayor de 100 voltios. Por ejemplo, la CN2P, una válvula de Prius muy utilizada, no lo soporta. Aquí tenemos, como veis, el divisor de tensión. Lo pongo en grande para que lo veáis. Se ve muy claro, He puesto una resistencia de 500K y una de 100K. Jugando con estos valores, podemos saber, pues, qué tensión tenemos en este punto y cuánto estará elevado con respecto a masa este punto. Es tan fácil como hacer el cálculo de la ley de Ohm. Tenemos aquí arriba, en este punto, 287 voltios. Lo dividimos por la suma de estas dos resistencias. Es decir, 287 dividido por la resistencia que tenemos aquí, que serían 600K. 500 más 100, 600K. Nos circula una corriente de 0,4 mA. Ahora, los 0,4 mA que tenemos los multiplicamos por los 100K que tenemos aquí abajo y nos sale el voltaje que hay en este punto, que son 47 voltios. ¿Lo veis? Fíjate, 47,9 voltios. 48 voltios, ¿vale? O sea que es fácil, ¿no? Ya con esto sabemos el voltaje que tenemos aquí. Y podemos hacer la relación de estas dos resistencias fácilmente con cálculos para saber qué voltaje queremos tener en este punto. Y cuánto queremos elevar la tensión del divisor de tensión. Porque todo lo que tú la subas para arriba es lo que te va a bajar aquí. Cuanto más suba aquí arriba, cuanto más lejos, cuanto más para arriba esté este punto de masa, cuanto más alto esté, toda la tensión que suba aquí se restará del voltaje cátodo-filamento. ¿Lo veis? Porque lo que estamos haciendo es una masa virtual a este punto. Y aquí este circuito no está referenciado a masa por ningún sitio, está referenciado a este punto que está por encima de masa, 47 voltios, que es lo que se va a subir en todos los cátodos de todos los filamentos, en todos los cátodos de todos los triodos, y en este que estaba a 120 y pico, se resta y se queda en unos, lo que hemos visto antes, menos de 100 voltios. Bueno, otra cosa, ¿para qué sirve el seguidor de cátodo? Pues como estaba explicando antes, el seguidor de cátodo, a diferencia del cátodo común, lo que hace es que la señal de salida se coge desde el cátodo y la señal está en fase con la entrada. Aquí tenemos lo mismo que tenemos aquí, idéntico. Es decir, lo que quiero decir es que la señal de salida está en fase con la señal de la entrada. Están en fase.
Mientras que aquí, en estos de aquí, la entrada está desfasada junto con la salida 180 grados. Aquí está en fase. Y luego el tema que hemos dicho antes, que no lo he llegado a decir antes, que lo voy a decir ahora, es que lo que tiene este circuito, esta configuración, es que entrega mucha corriente. Fijaros que de aquí iríamos ya a lo que sería un pentodo del 84. Del 84 o de lo que sea, da igual. A un pentodo. Pero tú fíjate que desde aquí hasta el pentodo, la señal viaja por aquí. Viaja por aquí, pasa por este condensador la que puede, porque es un condensador de un valor muy bajo y deja pasar frecuencias muy altas. Por aquí pasa más voltaje, más señal. Por aquí y por aquí. Pero piensa que hay una parte muy importante de la señal que sale por aquí, que no llega hasta aquí, que se nos va a masa a través de este potenciómetro. ¿Lo veis? Aquí, por ejemplo, la señal para irse a masa lo tiene más difícil, ¿no? Porque el potenciómetro de máster es un potenciómetro de 1 megaohmio. Es decir, tiene mucha resistencia. Y cuando tengamos puesto la señal dándole cera aquí a todo volumen, la resistencia que encuentra la señal para irse a tierra se va a encontrar con 1 megaohmio. Desde aquí hasta aquí se va a encontrar con 1 megaohmio. Es decir, le costará mucho irse a masa, ¿no? Entonces tendremos aquí toda la señal que nos sale de aquí. Prácticamente. Toda menos lo poquito que se quiera ir por masa, ¿no? A través de 1 megaohmio, que es lo que hay aquí. Eso cuando tengamos puesto el volumen a tope. Es decir, este junto con este. Y la señal viene por aquí y se va al pentodo. A la reja, que es de impedancia muy alta y tampoco consume. El problema que tenemos aquí es que estos circuitos, ¿sabes? De Tone Stack están conectados a masa. Y gran parte de la señal que sale de aquí se va a masa. Y no llega aquí. Con lo que tenemos una pérdida de voltios pico a pico de la señal de audio. Para no tener esa pérdida, se pone el seguidor de cátodo, que es lo mismo que entra, o sea, sale lo mismo que entra, pero con la diferencia de que cuando hay pérdida, este entrega corriente, entrega una corriente alta para que las pérdidas que haya en corriente que se nos va a masa nos mantenga el voltaje aquí igual que entra. Si nosotros la señal de aquí directamente del cátodo común la llevásemos aquí, pues aquí no tendríamos el voltaje que sale de aquí, se nos caería. Tendríamos una pérdida de voltaje bastante importante. Por decir algo, si aquí salen 5 voltios, pues aquí nos llegarían 2 voltios, probablemente. Porque se nos estaría cayendo la señal, ¿sabes? Por aquí a tierra, a masa. Entonces lo que necesitamos es una configuración que nos mantenga el voltaje de entrada y de salida idéntico, y cuando haya pérdida a masa, que entregue bastante corriente para que esas pérdidas no se noten. Entonces esto es lo que hace el seguidor de cátodo.